Demandas apremiantes, una mirada a la misericordia en los Evangelios, es el título de la conferencia de José Antonio Badiola, decano de la Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz, que podemos ver esta semana en el Seminario de Tenerife. Un análisis de los textos de la misericordia en los Evangelios sinópticos, que nos permitirá descubrir la característica más esencial de Dios y también un empuje a ofrecer esa compasión a todo el que lo necesite. La misericordia en los evangelios está presentada de tal manera que recoge dos demandas apremiantes, porque son demandas importantes. Por un lado, con el sustantivo misericordia, es Jesús el que exige, el que pide como demanda apremiante misericordia a todas las personas religiosas, particularmente a fariseos y a escribas. Y con el verbo tener misericordia, pues la demanda apremiante es la de una multitud de personas malheridas, marginadas, enfermas, marcadas por alguna enfermedad o por alguna marginación, que recurren a Jesús para pedirle a Él misericordia y siempre encuentran en Jesús una respuesta positiva y una solución a sus problemas. Así que, de alguna manera, una panorámica sobre estos términos en los evangelios sinópticos nos presentan este par de demandas. Por una parte, la que hace Jesús en nombre de Dios, que es misericordioso, para que quienes creemos en Dios seamos también misericordiosos, y por otra parte la atención a las demandas apremiantes de la gente que sufre, porque precisamente por su sufrimiento son objetivo prioritario del bien hacer de los cristianos. La misericordia en realidad es un punto importante de la ética, en el sentido de que la misericordia no es, un valor que sea estrictamente religioso o teológico. Naturalmente, la palabra nace en el lenguaje y ese lenguaje nos habla de una mirada solidaria ante el que sufre. Lo que pasa que luego aquella revelación que hace Dios por medio de Jesús de Nazaret lleva la misericordia a un punto en el que lo humano pues queda ciertamente pequeño, ¿no? Entonces sí que le da un contenido y un sesgo mucho más profundo como valor humano, ciertamente, pero un valor que además engancha lo humano con lo teologal sin ninguna duda. Para que no olviden que lo último de Dios y lo principal de Dios es la misericordia, no el culto, no los sacrificios, no otras cosas, y que por lo tanto eso debe ser también santo y seña y marca específica de los creyentes en Dios, la misericordia. Esto en Mateo es especialmente relevante. En Lucas la misericordia es la característica ultimísima de Dios. Entonces, lo último de Dios, en la desembocadura de Dios encontramos pura misericordia. Esto da mucha rabia a todos los que tenemos el complejo del hermano mayor, que da rabia que Dios sea tan misericordioso para quienes consideramos que no debiera serlo, porque son malos más que malos. Entonces, de alguna manera, esa actitud misericordiosa de Dios acrisola y quita disfraces religiosos. Esto me parece muy importante, porque de muchas personas religiosas, pues lo que finalmente ocultan es que son religiosas precisamente para alcanzar algún tipo de premio de Dios, naturalmente merecido, que para eso son muy buenas, y para que otros que no son tan buenos sean castigados. Así que cuando Dios de repente ofrece una misericordia tan generosa y tan incondicional, pues entonces sobresale ese complejo de hermano mayor. Acordaros de la parábola del hijo pródigo, y entonces pues suele haber más que problemas, más que palabras, ¿no? Bien. Y por otra parte, con el verbo tener misericordia se vehicula otra demanda apremiante. La demanda apremiante de una galería impresionante de personajes heridos, vulnerables, vulnerados también, oprimidos por el sistema político religioso, porque tienen enfermedades malditas, porque pertenecen a etnias malditas, por muchas razones, pero que todos ellos vienen a Jesús gritándole misericordia. Ten misericordia de mí, o ten misericordia de nosotros, y no hay ni un solo caso en el que Jesús no responda ejercitando esa misericordia, que luego para ellos es salud, para ellos es salvación, para ellos es purificación, para ellos es inserción social o religiosa, en fin, para ellos es la salvación.